Feriado. Le vamos a dar la bienvenida, mira, a un viejo conocido de esta casa. Alternamos mucho con él realmente en tiempos de pandemia, cuando la Universidad Nacional, a través de la Facultad de Ingeniería, generó un seguimiento estadístico de las curvas de contagio, ¿no?, de evolución de casos, y nos familiarizamos con conceptos como la curva, básicamente, ¿no?, la campana, el pico de la curva y toda esta cosa. Y hoy esa metodología, este mismo equipo de científicos la está poniendo al servicio del otro gran fenómeno argentino, de la otra gran pandemia argentina, que es la inflación. Le vamos a dar la bienvenida al doctor Daniel Patiño, que está acá con nosotros. Bienvenido, Daniel, un gusto como siempre, ¿eh? Encantado, un gusto de estar nuevamente con ustedes. Esto es efectivamente así, ¿no? Es la misma metodología, es matemática en definitiva. Sí, vamos a usar exactamente los mismos algoritmos computacionales con los cuales tratábamos la serie temporal de la curva de contagio, de cómo se propagaba el virus en la sociedad, para determinar los picos y determinar si está acelerando o está desacelerando, y si está entra en una zona que lo que llamamos nosotros la zona de control de lo que era en ese caso la propagación de la enfermedad. En este caso vamos a usar exactamente los mismos algoritmos, pero para procesar la serie temporal de la inflación. Daniel, ¿esto es predictivo o no? Bueno, tiene la posibilidad, una de los índices que se construyeron y que son originales nuestros, tiene que ver con información subyacente de la serie temporal, que es la aceleración. Esa aceleración es una variable que, como la física, ¿no?, nos indica predictivamente, estimar la predicción de cuándo está acelerando o está desacelerando. Puede ser que la inflación esté aumentando mes a mes, pero está desacelerando. Eso significa que dentro de poco, en un par de 2 o 3 meses, puede estar ya bajando en forma sostenida, es decir, alcanzar un pico y bajar sostenidamente. Entonces, nosotros nos podemos anticipar a por lo menos 1 a 2 meses de qué es lo que va a pasar con el índice inflacionario. Indudablemente eso va a depender no de nosotros, porque nosotros procesamos los datos que vienen del INDEC y del Ministerio de Economía, sino de ver si las medidas del nuevo gobierno van a impactar favorable o desfavorablemente en ese índice. Me parece importante aclarar que acá no hay consideraciones políticas o ideológicas respecto del modelo económico, ¿no? Absolutamente. Nosotros, de hecho, nosotros no tenemos ningún interés político, solamente científico. Es decir, la base con la cual nosotros trabajamos es la base de la ciencia de datos y la inteligencia artificial aplicada, en este caso, a esta serie temporal, que es de una variable sustantiva dentro de las economías de cualquier país del mundo. Y entonces, por eso es que nosotros usamos todas las herramientas para poder procesar con datos oficiales, es decir, son todos datos del INDEC y del Ministerio de Economía, pero que nos dan información para poder hacer esto que estamos diciendo, señalando si va a acelerar, si está desacelerando, si va a entrar en una zona de control la inflación, para ver, de alguna manera, cómo van impactando las medidas económicas justamente en este índice, que es una de las variables, como decimos, la más sustantiva de las economías. ¿A qué le llaman zona de control en materia inflacionaria? En materia inflacionaria, de acuerdo al índice que se trabaja, que es la aceleración, que es un índice, insisto, que nosotros lo construimos en época de pandemia, nosotros tenemos que, si pasa un cierto umbral, esa aceleración, decimos que en este caso el índice está descontrolado, es decir, no tiene control, no tiene ningún tipo de restricciones sobre cómo está variando la dinámica. Ahora, si esa aceleración baja de 0, por ejemplo, que es el umbral que nosotros tenemos, entra en lo que nosotros llamamos una zona de control, significa que está controlada. Puede estar desacelerando, pero está por debajo de 0, lo cual significa que va a encontrar un pico y va a comenzar a bajar sostenidamente. Si se mantiene en esa zona, decimos que
esa variable está totalmente controlada. Es lo mismo que decíamos nosotros en época de pandemia. Si el R0, que era la variable que nosotros evaluábamos, estaba por debajo de un cierto umbral, decíamos que la pandemia o la propagación de la enfermedad estaba controlada. No quiere decir que no se estaba propagando, pero estaba controlada, claro, no estaba desbordada, no estaba sin control, no estaba desbocada, como decimos. Sí. ¿Cuándo va a ser o cuándo ha comenzado el punto inicial para esta línea histórica que van a empezar a trazar? Hemos comenzado ya con la serie temporal desde hace un mes atrás. Estamos esperando ahora, la semana que viene, el nuevo informe del INDEC, que va a ser el miércoles por la tarde, para ver cuánto va a ser el índice inflacionario. Todos especulan de que va a ser alrededor de 12 o un poco más, y seguramente, y ahí vamos a tener la primera evaluación de cómo está la aceleración y de cómo están el estado de las variables. Al comparar los datos de noviembre con octubre. Con octubre y con los datos anteriores. Y también lo vamos a comparar con la serie temporal de Uruguay, por ejemplo. De un país vecino, pero un país normal. Donde la inflación no alcanza, es una inflación de un dígito anual. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, también de alguna manera no es útil para poder compararla con lo que está sucediendo en esos otros lugares. ¿Podrían haber tomado Chile, por ejemplo? Sí, tomamos a Uruguay porque, está dentro de la zona nuestra para decir, no vamos a tomar uno europeo o a Estados Unidos, por supuesto, pero tomamos uno vecino que de alguna manera es una inflación que está controlada, tiene un dígito anual, y se observan allí, y la vamos a comparar con la nuestra para tener una idea también de evaluar los datos de esa manera empíricamente, ¿no? Entonces lo vamos a tener a partir de la semana que viene, vamos a hacer un informe y lo vamos a empezar a hacer ese informe mensualmente. Todos especulan, nosotros no somos economistas, no soy economista, pero uno tiene vinculación con algunos otros centros de investigación, como por ejemplo Córdoba, y todos especulan de que va a haber el valor más importante de inflación va a ser enero y probablemente febrero, cuando hay que ver también cuáles van a ser las medidas, pero indudablemente... esta mañana lo hablábamos, Daniel, hay una serie de expectativas, pero la verdad es que todavía son todas declaraciones periodísticas, hay que ver cuáles son las medidas concretas, ¿no? Pero si viene una liberación de precios, como aparentemente, si viene una salida brusca del cepo cambiario, son todas medidas inflacionarias, ¿no? Exactamente. Ahora, esas medidas indudablemente van a impactar en el índice, pero si realmente hacen lo que están diciendo de que van a dejar de emitir el Banco Central, indudablemente eso se va a ver reflejado recién dentro de 3 a 4 meses. O sea, pensamos estimativamente abril-mayo debería alcanzarse el pico, lo vamos a ver en las curvas de aceleración, ahí si se va a alcanzar o no, para después, si se están impactando favorablemente las medidas, se verá una disminución sostenida de la inflación, que sabemos que cuando, eso también empíricamente sabemos por los estudios de las series temporales de otros países, que cuando se deja de emitir dinero, porque está correlacionado directamente con la inflación, o sea, la emisión monetaria está, el gobierno de Fernández ha emitido 5 veces la base que traía Macri. Indudablemente eso se ve en los efectos inflacionarios. Cuando se deje de emitir, el rezago aproximadamente es entre 18 y 24 meses para alcanzar un dígito en el índice inflacionario anual. O sea que vamos a ver caer la inflación probablemente a mitad del año que viene, ya en forma sostenida, para llegar seguramente el año próximo, ya a fines del año próximo, en el orden de lo que se aspira, un dígito por lo menos. Luego también hay enfoques de la
teoría económica que hablan de otros factores, ¿no? La inflación de demanda, bueno, ¿no? Hay muchos factores. La concentración económica de los formadores de precios también. Lo vamos a ver, claro, pero el tema de la formación de precios y todo eso son distorsiones que normalmente vienen estimuladas por los altos índices inflacionarios. En los países normales, que tienen un dígito de inflación anual, la especulación, esa especulación que nosotros vivimos cotidianamente, no existe. Entonces, por eso es la importancia de que ese índice esté controlado y esté dentro de los límites normales de cualquier economía, que es de un dígito por lo menos anual. Ojalá, ojalá. Van a compartir obviamente esta información, digamos, la universidad tiene esa tarea, ¿no? Sí, vamos a compartirla con toda la sociedad para también que pueda observar cómo van impactando las medidas, positiva o negativamente, ahí lo vamos a ver en las curvas, y sí, también con toda la comunidad de los medios de comunicación para que puedan ir observando y monitoreando esta variable que nosotros decimos que es muy sustantiva dentro de todo país y dentro de toda economía, porque también lleva a una correlación directa con los niveles de pobreza. Claro, no, alta inflación, alta pobreza. Baja inflación en general es baja la pobreza. Ojalá. Daniel, muchas gracias. Al contrario, un gusto y bueno, aquí estaremos cuando me convoquen nuevamente para ver eso. Y así será. Gracias. De pandemia en pandemia, ¿viste? Lo conocimos a Daniel Patiño, al doctor Daniel Patiño, en contexto de pandemia, justamente de COVID. Afortunadamente eso ya es parte de nuestra historia. Y ahora, bueno, otro gran tema que nos afecta a los argentinos y a las argentinas es de la inflación y la misma herramienta estadística, el mismo dispositivo de inteligencia artificial puesto al servicio de, predecir qué nos va a suceder con este nuevo modelo económico que empezará a partir de pasado mañana, el próximo domingo. Pausa, ya volvemos.